Yo mataría por mi madre, pero ese día en el baño del café, casi mato a un desconocido que la miró como si fuera un monstruo. Ella, con sus 70 años de arrugas que contaban más batallas que cualquier general, entró al de hombres porque el de mujeres la escupió con un cartel que decía solo mujeres cis. Y yo, Sergio, su hijo de 32, el que siempre callaba, grité por primera vez, si la tocas, te juro que no sales vivo de aquí. El mundo se detuvo, y en ese silencio, supe que mi secreto, mi amor por Manuel, ya no cabía en el armario familiar. Pensé que el amor era un refugio, hasta que vi cómo el odio de un pueblo entero lo convertía en una trampa. Mi madre, Elena, no era solo trans, era la mujer que me crió sola en las calles polvorientas de Castellón de la Plana, donde el mar susurra mentiras sobre libertad mientras las olas arrastran prejuicios. Ese café en la Plaza Mayor, con sus mesas de hierro forjado y el aroma a café solo quemado, fue el detonante. Ella necesitaba orinar después de nuestro almuerzo dominical, ritual que nos unía como pegamento en una herida abierta. Pero el cartel, ese maldito cartel, la obligó a cruzar la línea invisible que separa lo humano de lo tolerable. Me llamo Sergio, y si me hubieras preguntado hace un mes qué era lo peor que podía pasar en Castellón, te habría dicho una tormenta que inunde el puerto y ahogue los barcos pesqueros. Pero la vida, esa puta caprichosa, siempre tiene unas bajo la manga. Elena, mi madre, siempre había sido un faro en la niebla de mi infancia, alta, con el cabello teñido de un rubio que desafiaba los años, y una risa que retumbaba como truenos lejanos en las noches de verano. Nos mudamos aquí cuando yo tenía 10, huyendo de Valencia después de que mi padre, un cabrón homófobo disfrazado de empresario, la abandonara al descubrir su pecado. Él nunca volvió, y ella nunca lloró delante de mí. En cambio, me enseñó a coser redes de pesca en el mercado, a ignorar las miradas de los vecinos que susurraban maricón cuando jugaba con muñecas en lugar de balones. Castellón no es Barcelona ni Madrid, es un puerto adormecido, con playas de guijarros que cortan los pies descalzos y un orgullo local que se enorgullece de las fallas pero quema a los diferentes en silencio. Vivíamos en un piso viejo en el barrio del Pinar, con vistas al mar que olía a sal y a promesas rotas. Elena trabajaba de costurera en una fábrica textil, cosiendo uniformes para los marineros que zarparían al amanecer. Yo, ahora, soy mecánico en un taller cerca del Grao, arreglando motores que rugen como bestias heridas. Nuestra vida era un equilibrio precario, ella fingía ser la viuda devota en la misa de los domingos, yo fingía ser el hijo hétero que ligaba con camareras en las fiestas de la Magdalena. Pero debajo de esa fachada, latía mi verdad, Manuel. Manuel entró en mi vida como un vendaval del Levante, hace 3 años, en una noche de San Juan. Yo estaba en la playa, bebiendo cervezas con los colegas del taller, cuando él apareció, moreno, con ojos verdes que perforaban el alma, y un tatuaje de una ola rompiendo en su antebrazo. Era profesor de historia en el instituto local, de esos que cuentan las revueltas de 1931 como si las hubiera vivido. Hablamos hasta que el fuego de la hoguera se apagó, y al amanecer, sus labios en los míos fueron el primer beso que no me hizo sentir sucio. Pero amor en Castellón es como plantar rosas en arena, crece torcido, con espinas que sangran. Elena lo sabía desde el principio. No por chismes, ella no frecuenta los corros de vecinas que cotillean en la panadería, sino porque una madre trans sabe reconocer el disfraz del dolor. La primera vez que la llevé a casa, ella lo miró y dijo, Sergio, este hombre tiene el corazón de un poeta, no lo desperdicies con mentiras. Cenamos paella casera, con el arroz socarrat crujiente que ella domina como nadie, y Manuel le contó historias de la guerra civil, de cómo los anarquistas de aquí lucharon por la libertad que ahora pisoteamos. Esa noche, mientras lavábamos los platos, ella me abrazó y susurró, hijo, el mar no juzga las corrientes, ¿por qué lo hacemos nosotros? Fue el comienzo de nuestro trío improbable, madre, hijo y amante, unidos por hilos invisibles de secreto y supervivencia. Pero los secretos en un pueblo como este son como el humo de las chimeneas de la cerámica, se elevan, se esparcen y terminan cubriéndote la cara. Empecé a notar las grietas, un compañero en el taller que bromeaba sobre maricones en el armario, un vecino que dejó de saludar a Elena después de que la viera en una manifestación lesbi en Valencia. Ella, con su orgullo de hierro forjado, respondía con sonrisas afiladas, cariño, la ignorancia es como el vino, con el tiempo, se vuelve vinagre. Yo callaba, porque callar era mi armadura. Manuel me urgía, Sergio, no puedes vivir a medias. Somos más que sombras. Pero el miedo es un ancla pesada, me hundía cada vez que imaginaba a mi madre sola, expuesta,
o a nosotros tres destrozados por las lenguas viperinas. El Big ACHA empezó con pequeñas humillaciones, como gotas que erosionan la roca. Elena, a sus 70, aún caminaba erguida, pero su cuerpo traicionaba el paso del tiempo, artritis en las manos que la hacía coser más lento, una cadera que crujía como madera vieja en las escaleras. En la fábrica, las jefas, mujeres cis de 50, con el pelo recogido en moños severos, empezaron a murmurar. Elena, ¿no te da vergüenza usar el baño de señoras? Piensa en las chicas jóvenes. Ella respondía con un chasquido de lengua, vergüenza es lo que tenéis vosotras, por no ver a una mujer cuando la tenéis delante. Pero en casa, sola conmigo, sus ojos se nublaban. Sergio, hijo, no es por mí. Es por ti. Si me echan, ¿quién pagará la luz? Yo sacrificaba noches con Manuel para trabajar horas extra, oliendo a grasa y sudor, mientras él preparaba cenas que comíamos a hurtadillas en su piso en el centro, con vistas a la Catedral de Santa María. Manuel era mi escape, sus manos callosas de tanto escribir en pizarras, su voz grave recitando Lorca en la cama, verde que te quiero verde, me hacían olvidar el peso. Pero el peso crecía. Una vez, en el supermercado de Mercadona, un carrito chocó contra el de Elena porque el hombre detrás no la vio como mujer. Ella se disculpó, siempre ella, y yo mordí mi rabia hasta que sangró la encía. Manuel me curó la boca esa noche, besando la herida, no puedes salvarla callando, amor. El silencio es complicidad. La tensión se acumulaba como nubes antes de la gota fría. Elena empezó a evitar los baños públicos, orinando en casa antes de salir, como un animal marcando territorio. No es nada, hijo, decía, pero sus manos temblaban al servir el café. Yo, por mi parte, mentía a mis padres postizos, los tíos del taller, sobre por qué no iba a las verbenas. Manuel, paciente como un santo laico, me regaló un libro de Reinaldo Arenas, lee esto, Sergio. Somos exiliados en nuestra propia piel. Lo leí a pedazos, entre turnos, y cada página era un puñetazo al estómago. La ciudad, con su puerto bullicioso de grúas y contenedores, parecía cerrarse sobre nosotros, las fallas de marzo quemaban efigies, pero ¿quién quemaría los prejuicios? Una tarde de octubre, el viento del este traía olor a jazmín quemado de las fábricas. Elena volvió del trabajo con los ojos rojos, no de llorar, sino de rabia contenida. Me han dicho que use el baño de mantenimiento, Sergio. El de hombres, como si fuera un fantasma con polla. Se rió, amarga, sirviendo vino tinto en vasos empañados. Yo la abracé, sintiendo sus huesos frágiles bajo la blusa floreada. Mamá, déjame hablar con el jefe. Ella negó, no, hijo. No moverás cielo y tierra por una vieja loca. Guárdate las fuerzas para tu vida. Su vida. La mía era un eco de la suya, ambos fingiendo, ambos sangrando en silencio. Manuel llegó esa noche, con una botella de cava y una sonrisa que no engañaba a nadie. Cenamos en la terraza diminuta, con el mar rugiendo a lo lejos, y hablamos de todo menos de lo que dolía. Él contó de un alumno que había salido del armario en clase, y cómo el instituto lo aplaudió. Cambios vienen, Elena. Castellón no es eterna. Ella brindó, por los cambios que no matan. Pero en sus ojos, vi el abismo, 70 años esperando un mundo que la viera, y solo encontrando espejos rotos. Los días siguientes fueron un lento envenenamiento. Elena cosía más despacio, sus dedos artríticos luchando con la aguja como si ésta fuera un enemigo jurado. En casa, el piso olía a alcanfor y a paella recalentada, rituales que nos anclaban a la normalidad. Yo llegaba del taller con las uñas negras de aceite, y ella me esperaba con un plato humeante. Come, hijo, que el hambre hace locos. Pero su apetito menguaba, comía como un pájaro, picoteando el arroz con limón que tanto le gustaba. Manuel notaba todo, está apagándose, Sergio. Como una vela en el viento. Yo lo sabía, pero ¿qué podía hacer? Denunciar a la fábrica sería firmar su despido, y en Castellón, sin trabajo, eres un paria peor que un trans. El barrio del Pinar es un laberinto de calles estrechas, con balcones repletos de geranios rojos que gotean agua en las aceras. Los vecinos, pescadores jubilados y amas de casa con delantales almidonados, nos saludaban con sonrisas que no llegaban a los ojos. Doña Carmen, la del bajo, una vez dejó un pan casero en la puerta, pero con una nota, para que no paséis hambre,
pobres. Pobres. La palabra me quemaba como sal en una llaga. Elena lo leyó y se rió, al menos el pan está bueno. Come, Sergio, que la envidia no llena el estómago. Pero yo veía cómo evitaba el ascensor para no cruzarse con el señor López, que la llamaba señorita con sorna. Mi relación con Manuel se resquebrajaba en las grietas. Nos veíamos a escondidas, un beso robado en el parking del puerto, donde los barcos crujían contra los muelles como amantes frustrados, una noche en su piso, con las cortinas corridas para que las luces de la plaza no nos delataran. Él era fuego, yo ceniza, me urgía a contarle a Elena sobre nosotros de forma abierta, no a medias. Ella lo sabe, Sergio. ¿Por qué esconderlo como si fuera un crimen? Porque lo era, en este rincón de España donde el amor gay aún se susurra como una enfermedad. Una vez, en la cama, sudorosos y jadeantes, me dijo, te quiero entero, no en pedazos. Lágrimas calientes rodaron por mi mejilla, él las besó, pero el nudo en mi garganta no se deshizo. La fábrica era el epicentro del veneno. Elena me contaba fragmentos, como migajas que no sacian. Hoy, la María me miró raro al cambiarme. Dijo que mis hormonas estropean el ambiente. Yo apretaba los puños hasta que los nudillos blanqueaban, imaginando irrumpir allí con un destornillador en la mano. Pero callaba, porque callar era protegerla. Manuel, con su lógica de profesor, me prestaba libros. Lee sobre Stonewall, Sergio. La historia es repetición hasta que la rompemos. Lo intentaba, pero las páginas se empañaban con mi frustración. Castellón, con su castillo medieval en la colina y sus playas donde los niños construyen castillos de arena, parecía un decorado falso, hermoso por fuera, podrido por dentro. Una mañana de noviembre, el viento azotaba las palmeras de la Rambla, trayendo lluvia fina como lágrimas. Elena salió temprano, con su bolso de mimbre y un pañuelo al cuello para ocultar las arrugas. Volvió al mediodía, pálida como la cal de las paredes. Me han suspendido una semana, hijo. Sin paga. Dicen que, molesto, a las compañeras. Se sentó en la cocina, con las manos inertes sobre la mesa de formica rayada. Yo, aún en pijama, sentí el mundo inclinarse. ¿Por qué, mamá? ¿Qué dijiste? Nada, respondió, solo existió. Su mera presencia, con esa falda plisada que le llegaba a las rodillas y el maquillaje discreto que acentuaba sus ojos castaños, era una afrenta a su normalidad. Lloró entonces, por primera vez en años, sollozos ahogados que sacudían su cuerpo frágil como un barco en tormenta. Yo la abracé, oliendo su perfume de lavanda barata, y juré en silencio, no dejaré que te hundan. ¿Pero cómo? Llamé a Manuel desde el baño, con la puerta cerrada para que no oyera. Ven, por favor. Está rota. Él llegó en 15 minutos, con su chaqueta de cuero gastada y un ramo de margaritas silvestres del camino. Elena lo miró y sonrió débil, mi salvador poeta. Pasamos la tarde así, él contando anécdotas de sus abuelos republicanos, ella tejiendo una bufanda que nunca usaría, yo sirviendo té de hierbas que sabía a amargura. Esa noche, solos en su piso, Manuel me confrontó, Sergio, esto no es solo de ella. Es nuestro. Si no luchamos ahora, ¿cuándo? Sus ojos, esos ojos verdes como el mar en calma, me suplicaban. Lo besé con furia, como si pudiera ahogar el miedo en su boca. Pero el miedo era un río subterráneo, erosionando los cimientos. Al día siguiente, en el taller, un cliente, un viejo pescador con manos como redes, comentó al azar, oí que la madre de Sergio es de esas. Ya sabes, que se cree mujer. Reí, forzado, bobadas, don José. Pero dentro, algo se quebró, la rabia, contenida tanto tiempo, empezó a filtrarse como aceite en un motor averiado. Elena se refugió en rutinas, barría el balcón al amanecer, cuando el sol teñía el mar de oro, y cocinaba platos que recordaban Valencia, gazpacho andaluz adaptado con tomates del mercado, frío y revitalizante. Pero sus ojos, antes chispeantes, se volvían opacos como el vidrio empañado. No llores por mí, hijo, me decía cuando me veía pensativo. He vivido 70 años en esta piel prestada, sé bailar con el diablo. Manuel traía películas, todo sobre mi madre de Almodóvar, y nos reíamos de las exageraciones, pero el eco dolía. En una escena, la protagonista trans lucha por su hijo,
Elena pausó el DVD y dijo, agradéceme que no te haya hecho pasar por eso, Sergio. No entendí entonces, pero su voz temblaba con un sacrificio que pesaba como plomo. Las humillaciones se multiplicaban, en la farmacia, el dependiente le dio sus hormonas con guantes, como si fueran veneno, en el autobús al centro, un asiento libre se ocupaba mágicamente cuando ella se acercaba. Yo la acompañaba más, dejando el taller a medias, y Manuel me cubría con excusas a los jefes. Nuestra relación se volvía un salvavidas en mar abierto, sexo urgente, conversaciones susurradas sobre emigrar a Barcelona, sueños de una vida sin máscaras. Pero Castellón nos retenía como raíces en tierra árida, mi madre aquí, su trabajo allá, el mar que nos había visto nacer. Un viernes, la gota que colmó el vaso, Elena fue al ambulatorio por su chequeo anual. El médico, un cincuentón con bata blanca impecable, la derivó al baño unisex, un armario sucio al fondo del pasillo. Señora, para evitar quejas. Ella salió con la receta arrugada en el puño, y en el coche, rompió a llorar de nuevo. Sergio, soy un error. ¿Por qué no puedo simplemente ser? La abracé al volante, con el tráfico de la N340 zumbando alrededor, y mentí, no, mamá. Eres mi todo. Pero en mi mente, el odio bullía, contra el médico, contra la ciudad, contra mí por no haber actuado antes. Manuel me esperó en casa con vino y una propuesta, hablemos con una asociación Letri en Valencia. No estás solo. Asentí, pero el pánico me atenazaba. Esa noche, soñé con baños infinitos, puertas que se cerraban, y mi madre ahogándose en un mar de azulejos fríos. El invierno en Castellón es traicionero, sol radiante que engaña, pero viento que cala hasta los huesos. Elena pasaba días enteros en la cama, envuelta en una manta de lana que yo le había traído de la feria de enero. No es depresión, hijo, insistía. Solo cansancio de pelear batallas invisibles. Yo le preparaba desayunos, tostadas con tomate y aceite de oliva virgen, el ritual valenciano que nos conectaba a nuestras raíces, pero ella picoteaba como un gorrión herido. Manuel venía todas las tardes, con libros de poesía, Neruda, para que ella recitara Me gustas cuando callas con su voz ronca, que aún conservaba ecos de su juventud en los cabarets clandestinos de los 70. Nuestra dinámica era un ballet precario, yo el pilar silencioso, Manuel el catalizador de palabras, Elena la reina destronada que aún mandaba con una mirada. Pero el silencio entre nosotros crecía, como la niebla que sube del mar en las mañanas. No hablábamos del futuro, en cambio, rememorábamos pasados, como ella me llevó a la playa del Pinar a los 5 años, construyendo castillos que el mar devoraba, y me dijo, la vida es eso, Sergio, construyes, y las olas lo borran. Lo importante es intentarlo. Ahora, esas palabras eran un reproche mudo, ¿por qué no intentaba más? En el taller, la presión se acumulaba como tornillos flojos. Mis compañeros, tipos rudos con bigotes recortados y camisetas de fútbol del Villarreal, empezaban a pinchar, Sergio, tu madre no era. ¿Ya sabes? ¿Te ha contagiado algo? Reía, golpeando el capó de un Seat viejo, idos a la mierda. Pero el veneno calaba. Una vez, Pepe, el jefe, me llamó aparte, mira, chaval, eres bueno con los motores, pero si hay lío con tu familia, no puedo cubrirte eternamente. Salí fumando, conduje hasta el puerto y grité al mar, con las gaviotas girando como testigos indiferentes. Manuel era mi confesionario. En su piso, con las paredes cubiertas de pósters de manifestaciones, Madrid 2018, orgullo contra el odio, me desahogaba. Quiero matarlos, Manuel. No literal, pero... ¿Por qué ella? ¿Por qué nosotros? Él me abrazaba, su pecho ancho contra mi espalda, y murmuraba, porque el miedo es su arma, amor. Pero el nuestro es el coraje. Hacíamos el amor entonces, furioso y tierno, como si cada caricia pudiera reparar el mundo. Él trazaba mapas en mi piel con los dedos, aquí, un beso por Elena, aquí, uno por nosotros. Pero al amanecer, la realidad volvía, facturas acumuladas, el frigorífico vacío, el espejo que reflejaba mi propia cobardía. Elena intentó volver al trabajo, pero la suspensión se estiró como chicle. Volveré cuando me necesiten, decía, pero sus ojos decían otra cosa, derrota. Pasaba horas en la ventana, mirando el ir y venir de los barcos en el Grao, sus mástiles como dedos acusadores.
Yo la animaba con planes tontos: vamos al cine, mamá. Hay una de Pedro Almodóvar. Fuimos, a Dolor y Gloria, y ella lloró en la escena del reencuentro materno. Antonio es como tú, hijo, calla hasta que explota. Salimos al fresco de la noche, con el aroma a claveles de las fallas prematuras, y ella se apoyó en mi brazo: prométeme que no callarás por mí. El punto de no retorno llegó un sábado de diciembre, con el sol bajo tiñendo la plaza de tonos anaranjados. Habíamos ido al café de la esquina, el Faro, un antro con mesas de mármol veteado y camareros que servían cortados con espuma perfecta. Era nuestro ritual: café para mí, manzanilla para ella, y charla sobre nada y todo. Ese día, Elena se levantó a mitad de la conversación, con una mueca de urgencia. Vuelvo enseguida, hijo. La vi caminar hacia los baños, erguida pese al dolor en la cadera. Minutos después, un grito ahogado. Corrí, el corazón martilleando como un pistón. La puerta del baño de señoras estaba entreabierta, y dentro, dos mujeres, madres de familia, con bolsos de diseño barato, la empujaban verbalmente: fuera, anormal. Esto no es para ti. Elena, pálida, con las manos en el vientre, balbuceaba: solo necesito. Por favor. Una de ellas, con el pelo teñido de rubio platino, escupió: usa el de hombres, si es que lo eres. Salí de mi estupor como un resorte, las aparté, gritando: tocadla y os parto la cara. Elena salió tambaleante, lágrimas surcando su maquillaje, y nos fuimos sin pagar, el camarero mirándonos como a apestados. En casa, colapsó. Se sentó en el sofá, con las rodillas juntas como una niña regañada, y sollozó: Sergio, no puedo más. 70 años mendigando dignidad, y ni un baño me la da. La abracé, pero mis brazos temblaban. Llamé a Manuel: ven ya. Es peor. Él llegó con su coche viejo, un Renault que tosía como un fumador crónico, y nos encontró así, madre e hijo, rotos en el salón con pósters descoloridos de la Costa del Azahar. Elena, eres una guerrera, le dijo, arrodillándose. Ella lo miró, con ojos hinchados: guerrera cansada, Manuel. Dejadme morir en paz. Esa noche, no dormimos. Hicimos té, hablamos de emigrar, a Galicia, donde el viento limpia las almas, pero eran palabras huecas. Manuel me llevó aparte en la cocina: Sergio, mañana vamos a la policía. Esto es discriminación. Negué, aterrado: destrozará su vida aquí. Él me besó la frente: su vida ya está destrozada por el silencio. Elige, seguir fingiendo, o luchar. Me quedé mirando el fregadero, con restos de paella pegados, símbolo de comidas compartidas que ahora sabían a hiel. Al amanecer, Elena se levantó como si nada, preparó huevos revueltos con chorizo, su especialidad, y dijo: hoy salimos. Al mercado, a comprar vida. Fuimos, los tres, enlazados como una cadena. En el mercadillo del puerto, con puestos de aceitunas y langostinos frescos, ella regateó por 1 kilo de naranjas como en sus mejores días. Manuel compró un collar de conchas para ella: para que el mar te proteja. Sonrió, genuina, y por un instante, el mundo pareció posible. Pero en el fondo, sabíamos, la tormenta se avecinaba, y no había refugio. La calma post-llanto duró lo que un espejismo en el desierto. Diciembre avanzaba, con luces navideñas parpadeando en las calles del centro como promesas falsas. Elena fingía vigor, horneaba polvorones con anisete, canturreaba villancicos valencianos: Rat penat, no ploris, mientras yo y Manuel decorábamos el árbol diminuto con bolas de vidrio soplado. Pero sus manos temblaban al colgar las luces, y una vez, una bombilla se rompió, cortándole el dedo. Nada, hijo, dijo, chupando la sangre. Las heridas cierran solas. Pero no todas. El taller era mi purgatorio diario: ruido de llaves inglesas, olor a gasolina que impregnaba la ropa, y miradas de reojo de los compañeros. Pepe, el jefe, me dio un extra de trabajo, para que no pienses en dramas familiares. Lo acepté, horas extras que pagaban la calefacción, pero me robaban tiempo con Manuel. Nuestras citas se reducían a mensajes: te echo de menos. ¿Cena en mi piso? Él respondía con emojis de besos, pero yo sentía la distancia como un abismo. Una noche, después de un turno doble, llegué exhausto. Elena estaba en la cocina,
con el delantal manchado de harina, preparando turrón casero. Entra, Manuel viene, dijo. Él llegó con una botella de cava y noticias, había contactado con una abogada al PI en Valencia, gratis para casos como el nuestro. Podemos demandar a la fábrica, Elena. Es ley, discriminación por identidad de género. Ella se sentó, con las manos en el regazo. No, queridos. Demandar es guerra, y yo solo quiero paz. Discutimos suave, como olas lamiendo la orilla, pero el desacuerdo latía. Esa cena fue un ritual de normalidad fingida, risas sobre anécdotas del instituto de Manuel, donde un alumno había pintado un arco iris en la pizarra, Elena contando cómo cosió el vestido de fallera que usé de niño, aunque yo prefería pantalones. Pero bajo la mesa, mi pie rozaba el de Manuel, un secreto eléctrico que me anclaba. Al final, ella cedió un poco, pensaré en la demanda. Pero no por mí, por los que vengan después. Brindamos, el cava burbujeante como esperanzas frágiles. El detonante explotó el 20 de diciembre, víspera de Nochebuena. Habíamos planeado una cena familiar en casa de Elena, los tres, con langostinos a la plancha y ensalada rusa. Pero el mercado matutino cambió todo. Yo acompañé a Elena, cargando las bolsas de papel craft con pescado fresco del puerto. En el puesto de frutas, un vendedor habitual, un tipo fornido con bigote de mosquetero, la miró de arriba a abajo. ¿Segura que quieres manzanas, señora? Pareces más de peras. Elena palideció, pero respondió, dame las mejores, y guárdate las bromas para tu espejo. Volvimos en silencio, el sol de mediodía calentando las aceras. En casa, ella se encerró en el baño. Oí el agua correr, y luego un sollozo. Llamé, mamá, ábreme. Tardó, pero lo hizo, estaba sentada en el borde de la bañera, con el rostro surcado de ríos salados. Sergio, no aguanto más. Cada mirada es un cuchillo. La abracé, mojando mi camisa con sus lágrimas. Vamos a la policía ahora, dije. Ella negó, no. Mañana es Navidad. Déjame fingir un día más. Manuel llegó temprano, oliendo a mar y a loción aftershave. Vimos su preocupación al ver nuestros rostros. Cuéntamelo todo, exigió. Se lo conté, con Elena acurrucada en el sofá. Él escuchó, paseando como un león enjaulado, y al final explotó, basta. Esto no es vida. Elena, Sergio, sois más que esto. Mañana, después de la cena, vamos a Valencia. Hablamos con la abogada, denunciamos, y jodemos el sistema. Ella lo miró, con ojos de gratitud y terror. Manuel, eres valiente. Pero ¿y si nos quitan todo? La cena transcurrió en tensión, el chisporroteo de los langostinos en la sartén, el tintineo de los cubiertos, risas forzadas sobre villancicos en la radio. Pero a mitad, Elena se levantó, necesito el baño. Mi estómago se contrajo. La seguí con la mirada hasta la puerta del pasillo, rezando. Minutos después, un golpe seco. Corrí, ella estaba en el suelo, desmayada, con un charco de orina alrededor, había intentado aguantar, pero el cuerpo traicionó. Llamamos a urgencias. La ambulancia llegó con sirenas que rasgaron la noche navideña, luces rojas parpadeando en las calles engalanadas. En el hospital, el médico, otro hombre de bata blanca, la examinó con guantes, murmurando, deshidratación, estrés. Pero sus ojos decían, problema trans. Elena, semi-inconsciente, murmuró, no me miren así. Manuel, a mi lado en la sala de espera con azulejos verdes fríos, me apretó la mano, esto es el fondo, Sergio. Hora de subir. Pasamos la Nochebuena allí, café de máquina que sabía a cartón, y abrazos que olían a desinfectante. Elena se recuperó al amanecer, pálida pero lúcida, hijo, Manuel. Lo siento. He sido egoísta, callando por miedo. No, respondí, el egoísta era yo. En el taxi de vuelta, con el mar plateado bajo la luna, juramos, denunciaríamos. Pero el secreto de Manuel y mío aún pendía, un peso extra en la balanza. Al llegar a casa, con el árbol guiñando luces solitarias, Elena nos miró, sé lo vuestro desde el principio. Y lo apruebo. Ahora, vividlo sin vergüenza. Lágrimas calientes. Ese fue el quiebre, no solo por ella, sino por nosotros. El día de Navidad,
en lugar de pavó, planeamos la rebelión. Navidad en Castellón es un torbellino de tambores y petardos, pero ese año, para nosotros, fue el preludio de una tormenta personal. Elena, recuperada pero frágil como porcelana agrietada, insistió en cocinar. Si no hay mesa puesta, el diablo entra por la puerta. Preparó una fideuá de marisco, con fideos dorados y gambas que crujían al morder, mientras Manuel y yo pelábamos ajos en la cocina estrecha. El aroma llenaba el piso, mezclándose con el salitre del mar abierto. Hablamos poco de la denuncia, en cambio, de sueños. Elena quería visitar Madrid, ver el Pride sin esconderse. Manuel soñaba con escribir un libro sobre identidades olvidadas en el Levante. Yo, solo, quería respirar sin el yugo del secreto. Pero el coraje es efímero, como la espuma de las olas. Al mediodía, mientras comíamos en la mesa con mantel de hilo bordado por ella misma, sonó el teléfono. Era Pepe, del taller. Sergio, no vengas mañana. Hay rumores. Sobre tu madre. No quiero líos. Colgué, con el tenedor suspendido. Elena lo oyó. Ve, hijo. No dejes que me hundan a ti también. Negué, furioso. No. Renuncio. Luchamos juntos. Manuel asintió. Exacto. Mañana a Valencia. El viaje fue un bautismo de fuego. Salimos al amanecer, con el Peugeot de Manuel rugiendo por la AP7, el mar a un lado como un espejo roto. Elena iba en el asiento trasero, con una bufanda de lana que le cubría la garganta, murmurando oraciones laicas a la Virgen del Carmen, patrona de marineros y marginados. Yo conducía, con las manos apretadas al volante, el corazón latiendo al ritmo de los peajes. Manuel ponía música, flamenco fusión de Rosalía, voces que gritaban libertad. Escuchad, dijo. Esto es nosotros, raíces y rabia. Llegamos a Valencia al mediodía, la ciudad bullendo con mercados navideños y olor a churros. La abogada, una mujer de 40 con pelo corto y ojos de acero llamada Laura, nos recibió en un despacho en el Rusafa, barrio bohemio con grafitis de arcoíris. Nos escuchó 2 horas, Elena contando las humillaciones en la fábrica, baños negados, miradas que queman, yo añadiendo el incidente del café, Manuel aportando contexto legal de sus lecturas. Laura tomaba notas en un bloc amarillento. Esto es acoso sistemático. Podemos demandar por vulneración de derechos, artículo 14 de la Constitución. Pero prepararos, saldrá en los medios. Elena palideció. Medios. Dios. Yo la tomé la mano. Mamá, es el precio de la verdad. Firmamos papeles, con tinta que temblaba en mi firma. Al salir, el sol valenciano nos golpeó como una bendición. Comimos paella en un restaurante escondido, con vistas al Turia seco, y por primera vez, reímos de verdad. Manuel pidió brindis, por Elena, la leona, por Sergio, el mecánico guerrero, por mí, el que escribe la historia. Ella alzó su copa de agua, y por el amor, que no entiende de géneros. De vuelta en Castellón, el backlash empezó como un murmullo y creció a rugido. En el taller, Pepe me despidió formalmente. Lo siento, chaval. El dueño es de la vieja escuela. Caminé por el Grao con el cheque final en el bolsillo, el puerto zumbando de grúas que cargaban contenedores como destinos inciertos. Llamé a Manuel, desempleado. ¿Ahora qué? Ahora, luchamos. Los vecinos se volvieron sombras, doña Carmen dejó de barrer la entrada cuando pasábamos, el señor López escupió al suelo al vernos. Elena recibió una carta anónima. Vete, Trani, o te quemamos. La leyó en voz alta, con voz firme. Cobardes. Como mi exmarido. Pero esa noche, soñó con fuego y despertó gritando. La consolamos hasta el alba, con Manuel recitando poemas de Machado. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El clímax estalló una semana después, el 28 de diciembre, en el Café El Faro, el mismo del incidente. Habíamos decidido confrontar. Elena quería usar el baño de señoras, yo la acompañaría, Manuel grabaría si hacía falta. Entramos, el local lleno de parroquianos con resacas navideñas, aroma a torrijas y café. Elena caminó recta hacia el baño, con su bolso apretado. La puerta se abrió, pero el camarero, un joven con piercing en la ceja, la bloqueó. Señora, el de hombres para usted. Órdenes del dueño. El mundo se ralentizó. Elena, con 70 años de dignidad acumulada,
alzó la barbilla, soy mujer. Déjame pasar. El tipo rió, ¿pruebas? ¿Dónde? Un corro se formó, hombres con periódicos doblados, mujeres con chismes listos. Yo avancé, apártate, o te aparto yo. Manuel sacó el móvil, esto va a redes. El camarero empujó a Elena, un toque leve, pero ella tropezó, cayendo contra la pared con un gemido. Algo se rompió en mí. Grité, un alarido primal, hijos de puta. Es mi madre. Una mujer. Lancé una silla, que volcó una mesa con tazas volando como shrapnels. El caos estalló, puñetazos, gritos, alguien llamando a la policía. Elena, en el suelo, me miró con orgullo y terror, Sergio, no. Pero ya era tarde. Manuel me separó, protegiendo a Elena, mientras el dueño, un calvo con delantal grasiento, bramaba, fuera, maricón. Y lleva a tu puta madre. La policía llegó en minutos, con luces azules tiñendo la plaza. Nos llevaron a comisaría, esposados como criminales. En la sala de interrogatorios, fría como un mausoleo, Elena sollozó, lo siento, hijos. No, dije, esto era liberación. El agente, un valenciano con acento suave, nos escuchó, discriminación clara. Tomamos declaración. Horas después, libres, salimos a la noche estrellada, con el mar susurrando absolución. Manuel me besó en la mejilla, delante de Elena, valiente, amor. Ella sonrió, os quiero. A los dos. Ese beso, público por accidente, fue mi salida del armario, no con fanfarria, sino con sangre y lágrimas. El aftermath fue un torbellino de papeles y flashes. La denuncia al café se unió a la de la fábrica, Laura, la abogada, movió hilos con asociaciones LTV, y pronto, un artículo en Levante EMV tituló, Mujer trans de 70 años denuncia acoso en Castellón, basta de baños prohibidos. Elena salió en foto, erguida con su pañuelo, yo a su lado, Manuel en segundo plano. El pueblo se dividió, algunos escupían al vernos, el pescador del mercado dejó de vendernos pescado, pero otros, inesperados, llamaron, una vecina del Pinar trajo empanadas, ánimo, Elena. Yo también perdí un hijo por ser lesbiana. Perdí el taller, pero Manuel me conectó con un amigo que necesitaba un mecánico en Valencia. Empecé a mitad de enero, viajando en tren por la costa, con el mar como compañero constante. Elena recibió una indemnización de la fábrica, poca, pero suficiente para un piso nuevo en el centro, con baño propio y vistas al puerto. No es victoria, dijo, pero es un respiro. Ella volvió a coser, freelance ahora, para clientas que la buscaban por su fama, la costurera trans que no se calla. Nuestra relación, la de Manuel y mía, floreció en la luz. Vivíamos juntos en su piso, con libros apilados y pósters de Lorca en las paredes. Él publicaba ensayos en revistas locales sobre identidad en el Levante, citando nuestra historia anónimamente. Hacíamos el amor sin prisas, con la ventana abierta al mar, sus olas como aplausos. Elena venía los domingos, con paella en una fiambrera, para mis chicos. Nos sentábamos en la terraza, con geranios en macetas, y hablábamos de todo, su transición en los 80, solitaria y dolorosa, mi miedo a ser gay en un taller macho, sus planes de viajar a Barcelona para el Pride. No todo fue miel. El exmarido de Elena, mi padre, leyó el artículo y llamó, has deshonrado el nombre, Sergio. ¿Esa cosa no es tu madre? Colgué, bloqueándolo para siempre. Manuel perdió un alumno cuya familia protestó, no queremos un profe maricón. Pero él se plantó en el directorio, soy quien soy. Quien no quiera, que se vaya. Elena, por su parte, tuvo noches de pánico, sueños de baños infinitos, despertando con gritos. La calmábamos con té y cuentos, mamá, eres invencible. La primavera llegó con Azahar perfumando las calles, y con ella, el juicio menor por altercado en el café. El juez, una mujer de 60 con gafas de montura fina, desestimó cargos contra nosotros, autodefensa ante discriminación. El dueño pagó multa, y el cartel del baño desapareció. Elena no celebró con champán, sino con un paseo por la playa del Pinar, pies descalzos en guijarros, el mar lamiendo tobillos. Aquí empecé, aquí termino, dijo. Manuel y yo la flanqueamos, manos entrelazadas sin vergüenza.
El verano nos trajo normalidad ganada a pulso, fallas donde Elena portó un ninot de una mujer trans alzando el puño, ovacionada por jóvenes, yo arreglando motos en Valencia, con un pin de arcoíris en la gorra, Manuel publicando su primer libro, dedicado a Elena y Sergio, mis olas. No ganamos guerras, pero conquistamos paz, baños accesibles en el ayuntamiento, gracias a su testimonio, un club lesbi en Castellón, donde bailamos sardanas queer. Una tarde de agosto, sentados en la terraza con helados de turrón, Elena miró el horizonte, 71 años, y por fin me veo en el espejo. Sonreí, con Manuel a mi lado, y nosotros te vemos, mamá. Clara como el sol. Ella alzó su vaso, por las vidas que no caben en armarios. Ahora, cuando camino por la Rambla, con el viento salado en la cara, me pregunto, ¿valió la pena el dolor? Sí, porque el amor no es un lujo, es el oxígeno que nos mantiene a flote. Y en este mar de prejuicios, hemos aprendido a nadar. ¿Y tú, lector? ¿Callarás o alzarás la voz? El mar no espera.